apóstol Pablo a los Efesios. Y yo quisiera, antes de entrar a la palabra, tratar de simplemente poner un cierto tipo de estructura a la conversación que vamos a tener para poder entender de dónde viene lo que voy a platicar con ustedes hoy. Porque yo entiendo, y era lo que yo estuve orando al Señor mientras yo estaba preparando, yo entiendo que cada uno de ustedes, cada hombre que está aquí sentado, tiene su caminar con el Señor. Independientemente de cualquier cosa, de lo que se ve en el exterior, de lo que podemos venir y profesar, cada uno de nosotros tiene nuestro caminar con el Señor, y no es mi posición venir y mostrar pues lo que sé o no sé, o tratar de venir a dar un discurso de cosas que descubrí. Realmente lo que yo considero que el Señor quiere hacer es pastorearnos a través de su palabra. Amén, amén. Enseñarnos, retarnos. Y por lo mismo, algunas cosas que quiero comentar el día de hoy, en cierto momento puedan parecer un poco, pues, simples para algunos, porque hay gente aquí que tiene tiempo caminando con el Señor. Entonces hay dos audiencias, ¿no? Gente que tiene poco tiempo caminando con el Señor, hay gente que viene de sus países ya con incluso pastorado, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar a la audiencia total, ¿no? O sea, hay diferentes caminares, pero también aquí se va a comprobar la veracidad de la palabra, porque la palabra no, cuando habla en Hebreos, que la palabra no la califica de acuerdo al oyente, sino la palabra es la palabra. Siempre es viva, eficaz, más constante que toda espada de dos filos. Entonces siempre habla a nosotros. Y luego, más que todo, el tema que vamos a hablar es un tema muy hablado en las iglesias. Por lo menos Efesios, las bendiciones espirituales, por lo menos en algunas iglesias es un tema que se comunica mucho. El famosísimo, las 7 bendiciones espirituales del capítulo 1 de Efesios. A lo mejor no lo has escuchado, pero algunas personas, pues ahora sí que el simple hecho de volver y ver este verso, pues lo vamos a entender. Ahora, ¿por qué les entregué esa hoja? Que incluso la puedo entregar después. Porque simplemente lo que yo hice es tratar de hacer como un esquema en la escritura para que ustedes puedan encontrar rápidamente los tipos de palabras que vamos a estar enfocándonos, cuántas veces se mencionan ciertas cosas, porque ahí van a estar basadas muchas del tema que está hablando esta carta. Ahora, esta carta no fue escrita a la iglesia de Cristo en Kent, Washington, de habla hispana. Eso ya lo entendimos en la introducción al libro de los Efesios. Esta carta fue escrita hace ya bastante tiempo, 60 años después de Cristo, a una iglesia de Asia Menor, de una cultura griega, romana, incluso con fuerte grado semita, y había una mezcla muy importante en Éfeso de gente que era judía, pero también gente que era gentil, que no tenía ningún conocimiento, y era gente la gente de ese tiempo, la gente griega romana, era una gente muy culta. Y el tema principal por el cual, lo que ahora se conoce como diversidad, equidad e inclusión, en aquel entonces era la sabiduría, el saber qué era la sabiduría. Hacía aproximadamente 3 siglos en ese entonces que había caminado sobre la tierra Sócrates, Platón, la escuela socrática, los epicúreos, todo lo que ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, pues la filosofía era lo de hoy. Así como ahorita, ¿no? O sea, la política, ahora en el mundo latino, la política, que el presidente tal, que el presidente tal, por cual, ese era el lenguaje que se hablaba. Y mucho de lo que se está hablando en esta carta estaba hablando a los corazones de personas de ese tiempo. Ahora, no le estoy quitando algo muy importante. La palabra de Dios también es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que tanto funciona para aquella persona en Éfeso que lo leyó o que lo escuchó, porque gente no agarraba y leía la palabra. Había quien la leyera y la leía en voz alta, y entonces así leía la carta de Pablo a los Efesios. Entonces escuchaba, pero era el lenguaje que sabía. De misma manera, Dios te puede hablar hoy a ti aquí. Entonces vamos a empezar y voy a leer todo el capítulo 1 del verso 3 al 14.
Y ahí lo voy a leer de la Biblia, versión de las Américas. Ya, incluso algunas personas han dicho, ay chale, ¿por qué? Que unos que las Américas, que uno que la traducción viviente, son mañas del que predica la mera verdad. A cada uno le gusta lo que lee. Y yo agarré esta, la verdad, fue la que me regalaron una vez, y es la que empecé a leer. ¿Por qué no luego no leo otras? Porque yo te recomiendo que si tú tienes tu Biblia y te gusta, agárrala y lee la introducción de tu Biblia para que te des cuenta cómo la hicieron y por qué la hicieron así. Muchas veces tú la lees porque la entiendes, pero también hay muchas Biblias que no está mal, y lo vas a ver que lo que voy a hablar hoy no tiene nada, o sea, no es pecado, porque tiene mucho que ver con lo que voy a hablar hoy, pero muchas veces las Biblias que tú tienes son interpretaciones de la Biblia, no es una traducción. Y en lugar de traducir palabra por palabra, traducen frases, o su misión principal no es ser fieles, sino ser entendibles. Eso no está mal. Lo que simplemente yo quise hacer con agarrar la Biblia de las Américas, que es lo mismo de la Reina Valera, que es lo mismo de la Reina Valera actualizada, que es una traducción palabra por palabra, a la diferencia de la nueva traducción viviente y no versión internacional, que es una traducción por frases para hacerlo entendible. No está mal. A veces es muy bueno leer la nueva versión internacional. El otro día estábamos hablando con el hermano Víctor que hay versículos que dices, ¿qué hubo? ¿A poco no, hermano? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué voy a leer? No la versión Reina Valera, voy a agarrar la Reina Valedora porque no le entiendo nada, la que habla mi lenguaje, ¿verdad? Perdón por ese chistecito. Vamos a leer. Efesios 1, del 3 al 14 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente se ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que nos ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué dice ahí? Fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Muy bien. Este verso es muy conocido, pero el simple hecho de leerlo y te das cuenta de su estructura, casi que ni utilizó puntos, Pablo. Quiero que lo veas. O sea, está difícil seguirle la línea, ¿a poco no? A lo mejor tú dices, no, Julio, ya lo entendí perfectamente, qué bueno, pero a mí cuando lo leí, entré y dije, a ver. Y la realidad que está pasando tienes que entender, es que Pablo estaba en prisión, estaba escribiendo, o probablemente estaba más bien dictándole a alguien esta carta, y está escribiendo a una iglesia que él estuvo pastoreando. Lo vimos la semana pasada con el pastor Mauricio, una iglesia que estuvo también pastoreada por Timoteo, una iglesia que Pablo ahí en sus viajes, antes de llegar a Roma, se despidió de ellos. Gente de Éfeso fue a verlo, ¿verdad?, a la playa, y si me equivoco, aquí está el hermano Ángel también que me puede ayudar. Fueron a despedirlo, gente que amaban a Pablo, gente que había pasado con ellos tanto tiempo, pero les escribe una carta. Y es muy interesante lo que vamos a ver, porque esta es una carta, pero también algo muy importante que tienes que ver es que tienes que entender
que cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, cuando vamos a estudiar la Escritura, tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. Es una carta de Pablo a la iglesia. Y un pastor que va a predicar, ¿qué le va a decir a una iglesia? Le va a decir verdades y le va a decir también recomendaciones. Como un mensaje que tú escuchas los domingos, tiene verdad de Dios, pero también tiene su aplicación. Un mensaje bueno de la palabra del Señor que viene para tu vida es un mensaje que tiene la verdad de la Escritura, no la verdad del pastor, sino la verdad de Dios, de la Escritura, y las aplicaciones que son para tu vida. Un hombre de Dios, dueño de su casa, varón del Señor. A ver, este examen primero aquí. ¿Con qué dice la palabra que el hombre tiene que lavar a su esposa? ¿Con sus ondas? ¿Con sus rollos? ¿Con su filosofía? Con la palabra. Y lo que Pablo hace del capítulo 1 al capítulo 3 es, dice la palabra, dice la revelación de Cristo. Y me encanta porque si tú abres tu Biblia, te di la hojita, pero la hojita no es la Biblia. Si tú abres tu Biblia, ve cómo acaba el capítulo 3. Alguien que me ayude. ¿Cómo acaba el capítulo 3? Lugares del cielo. Pero lean el último versículo, o los últimos 2, 3 versículos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y si tu Biblia tiene títulos, muchas veces dice ahí doxología. Pablo se avienta un sermón del capítulo 1 al capítulo 3 y termina. ¿Y cómo empieza el capítulo 4? Por esta causa, yo, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Por la causa del Señor, le ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que ha recibido. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Esto que vamos a empezar a estudiar es el mensaje de Pablo. Y después del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 6, Pablo le dice ahora, de acuerdo a la que dice, por esta causa. No está empezando otro mensaje, no está diciendo otra cosa, sino por todo lo que acabo de decir, vivan de la manera digna. Y esas son las cartas pastorales de Pablo. Ahora es muy importante, porque si tú agarras y lees la Escritura, y dice ahí, por ejemplo, ponte toda la armadura del Señor, y en tú agarras y dices, y ahora, como ¿quién de aquí? Bueno, no quiero ridiculizar a nadie, pero mucha gente teníamos métodos en nuestra vida cristiana que los usábamos como una, ¿sabes qué es una muletilla? O sea, que tú los usas que realmente no tiene mucho valor, pero los usas porque estás acostumbrado a eso. Por ejemplo, en México, un niño tenía hipo, no sé si sea hechicería o no, yo no lo hacía, tenía hipo, le ponían un hilito rojo. Mi abuelita siempre preocupada de que yo estaba gordito, y me decía, hijo de la mañana, tómate un vasito con jugo de limón para que se te baje la panza. Entonces, cuando yo estaba niño, era de cajón que yo me tenía que poner la armadura del cristiano en el carro. Yo no sé, yo no estoy diciendo que esté mal, pero yo ni sabía ni por qué. Pero tú entiendes lo que habla Pablo en Efesios capítulo 6, cuando dice, póngase toda la armadura. ¿Pero por qué? Por toda la obra de Cristo, en el 1 al 3, y luego está hablando aquí, dice, entonces pónganse toda la armadura, porque estamos en guerra contra el enemigo. Entonces a lo que voy es que lo que estamos empezando a leer va a alimentar y va a darle fundamento a todo lo que vamos a leer después. ¿Cómo un marido se va a someter a su esposa? ¿Cómo la esposa va a respetar al marido? ¿Cómo vas a poder tu vida? Es que no son recomendaciones, no son mandamientos vacíos, sino es la vida en Cristo que te permite vivir como Pablo estaba hablándole a los efesios. Y no solamente a gente que sabía quién era el Mesías, sino gente que conocía a Jesús como Cristo. Y por eso dije Mesías y Cristo, porque son dos figuras para los judíos, el Mesías, y para los griegos, el Logos, las dos figuras de sabiduría, de entendimiento, que estaban unidas tanto para los judíos como para los gentiles. Eso nada más son tips gratuitos. Entonces ahora sí vamos a entrar a algo muy importante. Por eso lo puse ahí en azulito, la primera palabra del verso 3. Pongan mucha atención. La palabra bendito, bendecido, bendición. Y luego ustedes se van hasta el versículo 13, que dice mensaje. Por eso lo puse no sé en qué color lo tengan ustedes ahí.
Rojito, ¿verdad? Rojo. Bueno, ¿qué es bendecido, bendito? ¿Qué más? Bendito, bendecido, bendición y luego mensaje. Esa palabra, por eso la puse así. Porque ¿sabes qué, hermano? Lo que es una palabra, la palabra ahí es como decir eulogía, que es el logos. La bendición del Señor que viene de ahí, esa bendición que está hablando, es la misma bendición que nos da la palabra del Señor. Y por eso lo estoy marcando ahí, son la misma raíz de esas palabras nos está hablando de qué tipo de bendición es la que nos está hablando. Y eso nada más son tips, nada más estoy armando un mosaico, no se me agüiten, no. Yo sé que muchos aquí son teólogos, solamente te estoy diciendo que es una misma raíz. Bendición viene de la raíz griega que es eulogía. En inglés, eulogía es lo que se le dice a una persona cuando se murió y dice, no, pues era bien buena onda y era bien lindo y todos lo queríamos, pero entonces Dios está bendiciéndonos y viene de la raíz de hablar. El verbo se hizo carne. Por eso lo quería resaltar, porque hermano, fíjate que dice, me encanta Pablo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos hizo? ¿Qué hizo Dios? Bendecido. ¿Cómo? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Celestiales. ¿En qué? En Cristo. ¿Qué es ser bendecido? ¿Qué es bendición? En los lugares celestiales. ¿Qué es eso? Allá arriba. ¿Qué más? ¿Qué es ser bendecido? Ayúdame, no le voy a marcar errores. La palabra del Señor nos va a alabar. Acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. ¿Qué más es ser bendecido? Tener discernimiento. Tener discernimiento, eso es verdad. Que haya entrado en mi vida. Que haya entrado a tu vida. Ahora, volviendo a lo que dice la palabra, que Dios nos ha bendecido, un Dios que es bendito, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué querrá decir eso? Ahora, no necesitamos inventar el hilo negro, aquí lo dice. Ahora, esto que viene a continuación son las 7 bendiciones espirituales. Yo sería irresponsable si yo les dijera que esas son todas las bendiciones que Dios nos ha dado. No lo sé. No creo que sean todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, pero considero que son de las más importantes que Dios nos ha dado a nosotros. Y sobre todo, que esta carta no fue escrita a cualquier persona. ¿Qué dice el verso 1 y 2 de la carta de Pablo a los Efesios? ¿A quién está escrita la carta? Ayúdenme. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, yo les quiero pedir preguntar, sin ser discriminatorio. ¿Todas las personas en Éfeso eran santos y fieles? Ayúdenme. No. Eran las personas que habían sido bendecidas por ese bendito Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que yo quiero que entienda ahorita, hermano, y tiene todo el permiso, tal hermano Félix, tal hermano Ángel, ayúdenme porque estamos haciendo una conversación. Lo que quiero que tú entiendas es de lo que hizo el Señor, lo que está hablando Pablo a los Efesios, que eran una ciudad sumamente religiosa. ¿Quién de aquí es de alguna ciudad religiosa en el mundo? Que hay un Cristo negro, que la Virgen de Guadalupe, ¿quién está? Yo vengo de la Ciudad de México. Que no sales, o sea, yo fui a Guatemala, no me acuerdo qué es, que hay una ciudad que está el Templo de la Luna y el otro lado del Templo del Sol en Guatemala y cuando que Dios guarde, entres ese día, no sales. Yo lo que quiero que entendamos es eso, hermano, porque de la misma manera que le entró este mensaje a los Efesios, que tenían el templo de Diana de los Efesios, que hacía unos años Pablo se puso a hablarles de él y se enojaron y le dijeron, grandes Diana de los Efesios, enojados, hubo un tumulto, por eso se lo llevaron. Ahora eran santos y fieles. Y ahora Pablo les hablaba de bendición espiritual en lugares celestiales. No eran gente de Seattle, no eran gente posmodernista, que ahora creemos en que ahora nuestro Dios es el gobierno, la ciencia. Estoy hablando en general, no estoy hablando de tu Dios, estoy hablando de la sociedad en general. Es importante que tomemos el tiempo necesario para entender qué es una bendición. Aún más,
en el mundo evangélico latinoamericano. La bendición es una muleta lingüística. Bendiciones. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado en victoria. Quítate que ahí te voy. ¿Ah? ¿Cómo dicen? Dígalo, hermano, dígalo. Quítate que ahí te voy. Quítate que ahí te voy. O sea, es una muletilla lingüística. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. ¿Por qué? Fíjate que me estoy tomando unos productos que me recomendaron buenísimos. ¿Por qué? Estoy bendecido. ¿Por qué? Porque ya me cayó la semana. Fíjate que estoy bendecido. ¿Por qué? Ya me van a dejar predicar. Yo no estoy dejando en ridículo a nadie, no estoy criticando. Simplemente es que tenemos que entrar en conciencia de que es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A cuántos de aquí les tocó que le pusieran agua bendita? Creo que a todos. Ya no me acuerdo. ¿Y a cuántos de aquí, cuando se volvieron cristianos, en algún momento de su vida espiritual, dijeron, bueno, ya no es agua bendita, pero voy a pedirle al pastor que ore por mi carro nuevo? Y ya no le echa agua bendita, pero ahora traigo pura música de Marcos Witt para que el carro avance bien. Lo unge con aceite. Que lo unja con aceite. Ahora, tengo que tener cuidado porque no se trata de ridiculizar nada. Todo eso tiene una base bíblica también. Dice la palabra del Señor: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. No quiero ridiculizar, pero lo que quiero que entiendan es que muchas veces lo que hacemos es atamos hilos para entender lo que es la bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la realidad es que hay una bendición común, como la canción de un famoso cantante latinoamericano: el sol renace para todos, ¿verdad? Esa es una bendición común, es gracia común. Pero a los santos y fieles los bendijo el Señor con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, muy importante, porque la palabra bendición espiritual es una palabra muy característica en el lenguaje bíblico, tanto en el lenguaje en el que fue escrito, que es el griego, como también en el lenguaje de donde provino esa idea espiritual, que es el lenguaje hebreo, de la cultura hebrea. En Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y se menciona lo primero: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Baruach Elohim, el aliento, el Espíritu de Dios. En Hechos 2 vino un viento recio que llenó toda la casa. La bendición espiritual es una bendición que viene del aliento de Dios, usando el método de hermenéutica más primario que hay. Y eso se lo digo porque es importante que usted también aprenda. ¿Qué es la hermenéutica? Interpretación bíblica. ¿Cuál es uno de sus principios? La primera mención. ¿Dónde se menciona la primera vez en la Escritura? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué más? Llenad la tierra. Pero ¿cómo lo dijo? Y los bendijo Dios y les dijo. La bendición del Señor viene de su aliento, viene de su voz. La bendición de Dios viene de ese logos. Y lo interesante es que, como dice Hebreos, todo el Antiguo Testamento era sombras, pero a través de Cristo ahora vemos a cara descubierta la bendición de Dios es el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solo eso, ascendió a los cielos, y ahora Emmanuel, que era Dios con nosotros, a través del bautismo del Espíritu Santo, es Dios en nosotros, por el Espíritu Santo. Esa es la bendición espiritual, y no me lo voy a inventar. Yo no quiero ridiculizar. Si toqué un tema que para usted, hermano, es sagrado, a lo mejor tú dices: no, ¿sabes qué, Julio? Yo solo escucho música cristiana. Qué bueno, hermano, gracias al Señor por eso. Yo he puesto también límites en mi vida espiritual, pero una de las cosas que quiero que entendamos es que la bendición espiritual que está hablando aquí Pablo no es la bendición que a veces tú crees, la bendición que viene de tu entendimiento carnal. ¿Y por qué dicen los lugares celestiales?
Y incluso hasta mi lenguaje también está chistoso, porque fíjense cómo he hablado de ciertas cosas. He hablado de mi vida espiritual y he hablado de mi carne. Y esos son principios que vienen en la Escritura, pero han sido interpretados a través de una visión mía, occidental, mexicana, con tintes filosóficos de otro tipo, que no tienen nada que ver con Dios. Porque no somos seres duales, somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero como estábamos diciendo ahorita, si yo me salgo de aquí de la iglesia, no tengo mi vida espiritual y mi vida laica delante de los ojos del Señor, ¿o sí? ¿Para Dios soy su hijo solo cuando estoy en la iglesia? ¿Puedo yo ponerle pausa a Dios? ¿A qué se dedica usted, mi hermano Tonchi? A trabajar. Por ejemplo, el hermano David tiene una empresa de contratista, ¿va? Y usted es un hombre de Dios. Sinceramente, yo le voy a hacer una pregunta sincera y no es así. Incluso me la pueden preguntar también. Es más, me la voy a cambiar a yo. Yo me dedico a pedirle dinero a la gente en mi trabajo. Es bien gacho, sí, pobrecito. Para una empresa no lucrativa. Yo soy un hombre de Dios y me cuesta decirlo, y eso me lo enseñó mi hermano Félix. Yo era de los que me daba golpes de pecho y decía, no, yo no soy nada. Y el hermano Félix nos enseñó, no, somos en Cristo. Yo soy un hombre de Dios. Yo, cuando me voy a agarrar a escribir una carta para pedirle dinero a alguien, yo no empiezo como Pablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando así todo el tiempo. Yo no estoy, sí oro en mi trabajo, sí oro, sí tengo una comunión con el Señor, pero cuando me habla mi esposa y me empieza a querer regañar, yo no le digo, en el nombre del Señor Jesucristo te pido que te sometas a mí, como dice el apóstol Pablo en la Escritura, que yo no le hablo así a mi esposa. Y cuando le hablo de una manera arisca, no dejo de ser un hombre espiritual. No me estoy dando permiso para pecar, no dejo de ser un hijo de Dios. No me estoy convirtiendo en un hombre carnal. Simplemente lo que estoy haciendo es que me estoy olvidando de mi identidad en Cristo Jesús. Por eso lo que quiero que entiendas es que la bendición espiritual que viene del Señor, la bendición de Dios, es una bendición que no depende de ti. Vamos a seguir leyendo, porque ya vi que muchos están así como... Yo nomás voy a leer. Hermano, perdón. Sí. Dos cositas. Una, no fui yo el que le dijo que se hace un hijo de Dios. Fue Dios. Es la Biblia. Amén. Amén. Luego hay algo que sí me gustaría antes de que avance, hermano, el verso 3 en la Reina Valera, que fue la Biblia que yo empecé desde que Cristo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Pero en Efesios 6, 12 me dice otra cosa. Me dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien. Habla de lo mismo, el primero y el tercero. El primero 3, 1, 3 y el 6, 12. ¿Es pregunta? ¿Sí? No sé. No estudié hasta allá. Sí lo leí. Porque es bueno que entendamos esto, hermano. En las regiones celestes, en Cristo, y si hablamos del príncipe de la potestad del aire, nos damos cuenta que Dios sí nos está bendiciendo aquí. Ah, claro. Eso es muy importante. Toda bendición aquí. Eso sí es cierto. Y qué bueno que lo tocó porque se me había olvidado mencionarlo. Muchas veces cuando empiezas a leer y te emocionas, ¿no? Con toda bendición espiritual, pero dices en lugares celestiales, entonces hasta que me muera. No, hoy. Pero lo que tenemos que entender es eso. Ahora, de acuerdo a lo que está hablando Efesios 6, no lo sé. Llegué a estudiar hasta donde habla del príncipe de la potestad del aire. Hasta ahí lo estudié y simplemente lo que yo pude entender es que está hablando de que la maldad en el mundo está total. Y cuando habla del príncipe de la potestad del aire es que es una maldad que hasta la respiras. O sea, está impregnada en todo lo que está a tu alrededor. Pero no lo he estudiado, simplemente
le estaba yo meditando. Pero ¿cuál es la primera? Bueno, ahora, si nos bendijo con toda mención espiritual. Ahora, los ejemplos que Pablo da, aquí está. Número 1, ahí se los puse en un recuadrito, no sé de qué color les quedó. La primera es, según nos escogió, ¿en quién? En Él. Ahora, 7 veces va a decir en Él. Y eso es muy importante que tú lo veas, hermano. Porque la bendición del Señor, no puedes tú pensar que es cualquier cosita que te hace feliz. La bendición del Señor está en Cristo. En Cristo. ¿Y cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Desde antes que Todavía más atrás del vientre. antes de la fundación del mundo. Ahora, solamente encontré, y no soy muy bueno para eso, pero solamente encontré otra porción de la Escritura que se habla de esa frase antes de la fundación del mundo. Y está en Apocalipsis, cuando dice, en el libro de Apocalipsis, que Cristo, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y ahora lo que yo quiero que entiendas es esto, que tú no eres una ocurrencia de Dios, no eres un accidente cósmico, no es posible, porque te escogió. Ahora yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué estabas haciendo antes de la fundación del mundo? ¿Qué andabas haciendo, hermano Ángel? No, en la mente de Dios, nada más. No sabes. ¿Tú qué, hermano Félix? Yo seguro estaba planeando estar hoy aquí, hermano. ¿Sabes qué? Ahora, yo tengo que tener cuidado porque en la iglesia hay dos corrientes, ¿verdad? Hay dos corrientes de pensamiento que siempre se pelean. Yo tengo mi preferencia, ¿verdad? Pero muchas veces nos damos golpes de pecho cuando hablamos de seres espirituales. Y dices, no, es que ese hermano no es espiritual porque anda mal. Yo les voy a hacer una pregunta a los que saben. ¿Cuándo andas alejado de Dios? Yo entiendo la frase. Yo sé lo que quiere decir alejado de Dios. Pero en términos técnicos reales, ¿cuándo estás alejado de Dios? Nunca. Yo me acuerdo, y me hubiera gustado traerles ese video de mi hijita Sara. Toda hecha popó. Pero así de esas que dices, esta le toca a la mamá. Toda azul, hermano, azul. El piso lleno de moras azules. De esos refrigeradores que se abren de abajo y está el congelador abierto con la bolsota del Costco de las moras azules, toda explotada. Bro. Y le preguntamos a Sara, ¿quién se comió las moras azules? Y dijo, fue el Eli. Y lo tengo en video, se los voy a mandar al WhatsApp. Fue Eli, ¿se los comió Eli? Sí, Eli fue. Tú no te comiste ninguna. No, que fue Eli, y se empezó a enojar. Que no entiende, que no me crees. Y es a lo que yo voy, ese mismo sentimiento de que tenemos, de que queremos hacernos en lugares celestiales, queremos sernos benditos, queremos ser santos, como si le pudiéramos competir al Padre Celestial en santidad. No, es que yo ya tengo mi maestría en divinidad. No es que yo ya estoy así, así. Y nos ponemos reglas. Por eso estoy hablando de las bendiciones espirituales. Estamos hablando de ser escogidos. ¿Qué es ser escogido? ¿De dónde viene esa raíz? ¿A qué le suena, hermano? Esto es un ejercicio espiritual. ¿A qué le suena? A los que le saben. ¿Qué quiere decir escogido? Apartado. Excelente. ¿Qué más? Entresacado. Entresacado. ¿Qué más? Seleccionado, elegido. Bueno, Reconocido. ¿Qué más? Búsquele, ejercite. ¿De dónde más hemos escuchado eso de que significa ser escogido, apartado? Ahí viene, vamos a leerlo. Ahora, se los puse en otro colorcito. Nos escogió antes de la fundación del mundo, cuando no habíamos hecho nada, ni bueno ni malo. Éramos la idea de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo. Que fuéramos santos. Para que fuéramos, Para eso nos escogió. nos fuéramos santos sin mancha delante de Él. No leen amor, porque en amor viene después del punto. Sí. Ahora, ahí está, ya es a donde yo voy, para ser santo. Nos escogió. Ahora, es muy importante, porque no quiere decir que toda su creación, en este instante de la eternidad,
sea santa. Él te escogió. Ahora, más aún todavía, está hablándole a los santos y fieles de Éfeso, también a los santos y fieles de Kent, nos escogió para ser santos. Pero una cosa bien importante es, tú eres un instrumento elegido para ser santo. Pero no santo como tú piensas. No santo como piensas que es el pastor. Y por eso a veces digo estas cosas para sacarles un poquito de sus casillas y se pongan a pensar, ¿por qué le pides al pastor que ore por ti? ¿Acaso el pastor está más cerca de Dios? ¿Acaso el pastor sí tiene su contacto de Dios en el WhatsApp? ¿Acaso el pastor tiene un acceso especial a Dios que tú no tienes? Que tú no puedes levantar tu voz. Que tú no puedes decirle, Señor, te necesito. Hoy, aquí, Padre. Pero es que no me escucha, es que no me oye. Santiago lo dice, piden y no reciben porque piden mal para sus deleites. ¿Sabes cuál es la oración que más Dios responde así? Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. Pero fuiste escogido para ser santo. Y santo no quiere decir así intachable. Lo estábamos viendo la semana pasada, ¿se acuerdan, hermanos? La semana pasada vimos lo que era ser santo, ser apartado. Ningún ser humano tiene el nivel de santidad sin mancha y sin arruga como Dios lo es, pero tú has sido escogido para eso. Y esa es la primera bendición. Por eso, hermano, las bendiciones que trae el Señor para tu vida vienen y rompen toda tu estructura. Porque tú pensabas que Dios te iba a bendecir, y muchos nos acercamos a Dios para que Dios me arreglara el matrimonio, para que Dios a veces hasta por cosas superfluas como para conseguir así un empleo, que no está mal. Y creemos que incluso a esa cosa que estamos así delante del Señor, como que ya le debemos algo, y se te olvida que Dios te escogió. Te escogió. Dilo ahí dentro de ti, Dios me escogió. Y si tienes dudas porque andas mal, según tú, Dios te escogió aún antes de que anduvieras mal o anduvieras bien. Él te escogió, te agarró. Ok. Ahora dice ahí, en amor nos predestinó. Y ya les puse esos colorcitos para que supieran. Las bendiciones espirituales están así como un cuadrito, y la razón para lo cual está ahí después de ese rojito, o no sé qué color les tocó a ustedes. Pero muy importante, quiero que veas que nos predestinó ¿para qué? Adopción como hijo. Y ahora eso lo tuve que estudiar y le tuve que preguntar a un pastor, ¿qué onda con eso de la adopción? Porque aquí es donde entra algo que a muchos tampoco les gusta, porque tienen concepciones teológicas de otro tipo. Una adopción es que no eras de él y él te agarró. ¿Alguien de aquí es adoptado? No estoy hablando espiritualmente. No estoy hablando aquí espiritual. No estoy aquí hablando espiritualmente, porque fíjense, la connotación latinoamericana occidental de la adopción es de que tú insultas a tu hermano menor diciéndole que eres adoptado. Porque se supone que no eres deseado. Y si te pones a pensar, muchos de nosotros que somos hijos de verdad, ni siquiera nos querían. Sí, mi hermano. Yo noté una definición aquí de adopción. Amén. Me gustó. Dice, adopción, procedimiento legal que crea una relación padre-hijo entre personas no relacionadas por sangre, recibiendo el niño todos los privilegios que le pertenecen a un hijo natural. Eso es adopción. Gracias a Dios por mi hermano. Legal. Ahora, una cosa bien importante. No sé si sea en cada país. No lo voy a decir como un punto importante, sino como un punto bonito que le puedes agregar ahí después. Si te cuadra, si te entra en tu teología. En este país, si tú vas a adoptar a alguien, el papá te va a recibir, pero el juez te pregunta, ¿tú quieres ser hijo de ese señor? Y si el niño dice que no, cuando el niño ya tiene razón. Dios, y aquí es donde va a entrar algunos que creen sí, otros que no, pero lo que tú tienes que entender es que Dios te escogió
pero los seres humanos tienen libre albedrío. Y tú puedes vivir para Él o no. Y la muestra está allá afuera. El más drogado que anda ahorita ahí, él fue escogido. Pero no quiere. Bueno, no sé si fue escogido o no. Eso solo lo sabe Dios. Pero yo quisiera suponer que una gran mayoría fueron escogidos. O a lo mejor, como dice la Escritura en otro discurso, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué dice aquí? Conforme al beneplácito de su voluntad. Eso me encanta. Si lo quiere que se lo diga en mexicano, porque le dio la regalada gana. Dile que no. Y eso es lo importante. Y aquí es donde no te va a gustar tampoco, porque te va a quitar, porque esas son predicaciones también, que está el ala evangélica super nice, que muchos le dicen que son el cristianismo light, que ahora se ha convertido ya en cristianismo cero, ya no son coca light, sino coca cero. Es que Dios en la cruz no pudo vivir sin ti y prefirió morir en la cruz para vivir contigo. No, espérate, papá. Bájate del altar. ¿Para qué? Ahí está en azulito, creo que se los puse. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Bájate del trono. Yo no era cristiano, yo era juliano. No, es que Dios no podía vivir sin mí. Espérate, loco. Tú nunca, no, yo siempre he existido y no le hacías falta. Dios no te necesita a ti. Pero para alabanza de la gloria de su gracia, para que dijeran, qué Dios lleno de gracia, que siendo seres finitos, desde la infinidad, nos escogió para ser hechos santos, apartados delante de Él, para alabanza de la gloria, y me encantan las palabras bien buscaditas, de su gracia, de un regalo no merecido. ¿Cuál es el tema que hemos estado viendo en este momento? Dios es eterno, Dios es bendito, Dios bendice porque le da la gana, y tú hasta este momento ni siquiera antes de que Dios dijera sea la luz, esto ya estaba. El ser humano ahorita no has hecho nada. Yo tengo familiares míos que dicen, es que estoy luchando día a día para alcanzar la salvación. Yo digo, pues yo callado, ¿no? Porque ¿para qué te peleas? Si me preguntan, ¿tú qué crees? Entonces ahí sí, a defender la palabra y orando por ellos. Pero hasta ahorita, ¿qué hemos hecho? Aquí el ser humano, ¿qué ha hecho? ¿Qué hemos contribuido? Ahí estamos en la idea de Dios. Seguimos. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y me encantan estas palabras. Y estaba en la cárcel, Pablo. Yo cuando me castigan, porque me han castigado, así de grandote como estoy, en lugar de yo ponerme a escribir algo así tan bonito, estoy escribiendo mi carta de renuncia, estoy escribiéndole al pastor por qué no me dejó servir la Santa Cena, estoy escribiendo al líder de alabanza por qué no me dejó. Yo me acuerdo cuando a mí me quitaron de un ministerio, 2018, mi carta de renuncia, estaba indignado. Y Pablo, cuando lo metieron preso, estaba escribiendo de las verdades espirituales de Dios. Y ahí cuando Dios me dijo, cállate, Julio, guarda silencio, bájate del caballo, compadre, ya, esto soy yo. Seguimos. En Él, otra bendición espiritual, tenemos redención mediante su sangre. Ahora esto es muy importante, hermanos, porque es importante que tú veas que el pago de nosotros fue redimido por su sangre. Ahora quiero que entiendas, seguimos hablando de bendiciones espirituales. Hasta en este momento no hemos hablado de qué te hace sentir feliz. Yo entiendo que la salvación y todo eso, qué bonito, pero lo que yo quiero que tú entiendas es de que después de que tú lo estudies ahorita, tenemos que ir a entender cómo se come esto. ¿Cómo disfrutas tú el ser escogido, predestinado y redimido? ¿Cómo lo disfrutas? Un trabajo se disfruta, hermano. Tienes dinero, salud, se disfruta.
Porque las bendiciones del Señor, que son espirituales en los lugares celestiales en Cristo, atacan a tu verdadera necesidad. Pero todavía, ahorita que te acaba de decir mi hermano Félix, a través de la palabra del Señor, tú tienes que descubrir eso. Yo le dije una vez al Señor, cuando andaba bien mal, bien enfermo en un hospital, le dije: Señor, leyendo esto, ¿cómo se come? ¿Tú con qué te comes, Señor? Yo la verdad hoy quiero entender, Padre Celestial, cómo yo puedo, dice, me acuerdo que leí el Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y yo decía: Señor, yo lo único que quiero es que me quite la neumonía. Y yo tuve que reconocer que andaba mal, ¿verdad? Y que Dios me estaba enseñando que mejor era su misericordia que la vida. Otra manera que Dios me mostró que mejor era su misericordia que la vida fue cuando también caí enfermo. Estábamos en medio de COVID y yo tenía mi montón de libros de teología, y en ese momento todo eso no me servía para nada. No estoy diciendo que esté mal, no los tiré, ahí están todavía en mi casa y los utilicé para estudiar, pero lo que yo necesitaba en ese momento era la realidad de lo que la palabra del Señor me enseñara, que mi vida no dependía del COVID o no, dependía de la voluntad perfecta del Señor, para vida o para muerte, entender la palabra. Seguimos. Aparte de la redención, ¿tenemos qué más? Perdón de nuestros pecados. Hay redención, hay perdón, y esta también está en colorcito, se los puse ahí también, según las riquezas de su gracia, anteriormente en el verso 5, conforme al beneplácito de su voluntad. La redención y el perdón según las riquezas de su gracia. Esas bendiciones son espirituales de acuerdo a las riquezas de la gracia del Señor, para la gloria de la gracia. Ahora dice, que ha hecho abundar para con nosotros, y aquí está muy interesante esto, para con nosotros, hasta ahí se acaba. Y luego dice, en toda sabiduría y entendimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso en él. Ahora este verso está difícil, vamos a leerlo todo junto, no en todos en voz alta, pero vamos a leerlo y luego lo entendemos. En toda sabiduría y entendimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es otra muy importante. Y ahí es donde quiero centrar, porque 7 veces se ha mencionado la palabra en él, que todo lo que está ahí rodeado, lo que está hablando ahí, que está hablando el Señor de dispensación, el cumplimiento de los tiempos, era reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí voy a luchar un poquito porque no sé explicar muy bien, pero me voy a aventar y que Dios me ayude. Dice que reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí vamos, Dios ayuda. Mucho de nuestro pensamiento cristiano lo dividimos entre vida espiritual y vida en la carne. Y pensamos que así podemos vivir nuestra vida. No difiere mucho del pensamiento griego romano de aquellos tiempos, que decían que tú tenías un cuerpo, pero también tenías un alma. El cuerpo se moría y el alma era eterna. Lo natural se terminaba y lo que era elevado vivía para siempre. Y no había comunión el uno con el otro. Entonces, una de las maneras para tú poder trascender era suprimir tu cuerpo. Decía que en el cuerpo y en el alma habían 3 cosas: el vientre, el corazón y la mente. El vientre eran los deseos, el corazón era el valor y la mente era la razón. Y entonces lo que tenías que hacer era, sobre todas las cosas, elevar tu mente para que te diera valor y controlar tus deseos. Ahora, si tú lo entiendes, esa es una filosofía muy latina también. Porque muchas veces lo que nosotros entendemos es que la vida espiritual es una vida llena de limitaciones. Trate de entenderme, hermano. Hay iglesias cristianas que las hermanas no pueden ponerse zapatos abiertos porque es pecado. Hay iglesias cristianas que hace
Me acuerdo que cuando yo era jovencito, el que subiera una guitarra eléctrica a una iglesia, Dios guarde. Porque era santo, era del mundo, teníamos que separarnos. Esa era nuestra manera de pensar. Pero esa manera de pensar tiene milenios. Si tú vas a los hindúes, a los indios que así viven, no comas, no alimentes tu cuerpo. Igual los que son agnósticos, los epicúreos, es el mismo pensamiento humano. Se lo digo así en lenguaje humano, la misma gata pero revolcada. Y así pensamos. ¿Cómo voy a ser más santo? No, pues ¿sabes qué? Pues puro pantalón de vestir sin mezclilla. Y cuando voy a predicar, no estoy diciendo que esté mal, pero queremos santificar cosas que no son santas por naturaleza. Jesús se los dijo muy claramente. ¿Qué hace santo al sacrificio? ¿La madera que está ahí o Dios que lo hace santo? Y ahora, lo que quiero que entiendas aquí, lo que está hablando aquí, es de que la santidad y la bendición, una vez que entró el pecado a nuestro mundo, era común. El sol salía, el sol sale, todos comen, porque Dios es misericordioso y bueno. Pero la realidad, la bendición, era ajena a este mundo. Job capítulo 28, versículo 13 en adelante, dice que la sabiduría no pertenece a este mundo, ni es encontrada en la tierra de los vivientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vino la verdadera bendición? ¿Hasta cuándo vino la oportunidad de que tú y yo fuéramos santos? Delante de Dios. No porque no... Quiero tener cuidado porque se me van a sentir mal, van a ir a criticar y van a decirle al pastor ¿qué ando haciendo? Suéltalo. No estoy diciendo que te vayas a hacer cosas que están mal. Pero delante del Señor, el que tú intentes vivir una vida así perfecta, no te va a salir porque en un momento u otro vas a fallar. Lo que te hace santo es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que está tratando de decir ahí, que Él reunió todas esas cosas en la persona de Cristo cuando el Verbo se hizo carne. Y la bendición realmente vino a la tierra. Y eso quiero que lo entiendas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdadera bendición. Porque al igual que un hindú que nunca se rapa, que no come, que hace todo, ¿qué diferencia tiene? Y te vas a enojar conmigo, del hermanito que vive ermitañamente toda su vida y no sale de las 4 paredes de su cuarto. Pobrecito, eso no lo hace santo. Ahora, para no criticar mucho a ese tipo de hermanos, ¿qué nos dejó el otro lado de la santidad? Y aguántese conmigo tantito. Si no le gusta, nomás aguántese tantito. Porque está el lado de santidad que no quiero nada, no quiero tocar el mundo, que viene de los monjes. Ese pensamiento viene de ¿cómo se llama este compadre? Ay, Dios mío, ayúdame. Agustín de Hipona. Él empezó ese tipo de pensamiento en la iglesia cristiana. Y desde ahí salieron los monjes, los ermitaños, ya no quiero hacer nada. Pero luego vino el pensamiento de Aristóteles, que es Santo Tomás de Aquino. Va a decir, es que es católico, hermano. Pues de ahí venimos, hermano, no se haga. Bueno, si eres bautista, crees que vienes de Juan el Bautista, pero bueno, aquí te estoy diciendo esto. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Es que pues Dios hizo todas las cosas y todas las cosas son buenas. Entonces por eso no tiene nada de malo que tengamos guitarra eléctrica en la iglesia. Y están dos esas corrientes, la corriente que todo es malo, todo es malo, todo es malo, y la corriente de no, es que todo es bueno porque Dios lo hizo. Y creemos que las dos cosas son santas. Y ahora decimos, ya los cristianos también usamos guitarra eléctrica. Y hasta tenemos rock and roll. Ahora yo les pregunto, ¿en qué nos llevó las dos cosas? Si tú agarras un himno del año 1600 y lo comparas con las canciones que ahora cantamos en la iglesia, de baila, baila, no pares, baila, baila, no pares, baila como David, bailaba el Padre. Ustedes, hermanos, que son pastores, que adora más al Señor, que adora más al Señor. Dices, es que ya tenemos música de rock and roll, y se la pones a tu amigo que no es cristiano, o pon tu no rock and roll, ya hay banda cristiana, y no habla de traficar
marihuana ni cocaína, habla de traficar Biblias. Ya está corrido, ¿eh? Y se la pones a tu amigo que no es cristiano y dices, qué chistoso. Porque ni la arma, no son como la banda Limón. Hermano, hay una en San Juan, quiero leer un capítulo que está en San Juan 17:15. Y con respecto a lo que usted está hablando, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchas de estas cosas de las que usted habla, hermano, es porque la gente no lee. La gente se va a lo que dicen, a lo que piensan, pero no leen lo que dice la Biblia. Y en Efesios, donde usted está hablando, acaba de pasar por ahí, dice que Él nos escogió, según nos escogió en el puro afecto, escogió aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Hay una condición. Cuando nosotros estemos sin mancha y delante de Dios, ¿dónde es? Ya cuando no estemos aquí. Pero que tengamos que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, sí hay que hacerlo. Sí. Y caminar. Ahora usted le ponía al hermano un ejemplo. El hermano tiene que hacer su trabajo. Es en este mundo. Y el hermano tiene que negociar, porque ¿de qué caso tiene? Si tiene su negocio y le van a dar por acá y el hermano se deja, pues no va a prosperar nunca. Y Dios dice, tenemos que ser sagaces como serpientes. Amén. Entonces no podemos nosotros pretender que porque somos cristianos llegar. Esto tiene que, lo que usted decía, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Como dice la palabra. No, esto lo dice el mundo. Hermano, nosotros no podemos nunca pretender que por hacer un negocio yo tengo que dejar de ser cristiano. No. Si yo sé que estoy haciendo algo malo, no lo hago y punto. Exacto. Se acabó. O sea, De hecho, él lo mencionaba cuando dice que hace sus pedidos, que él no empieza pues también, digamos, en forma cristiana. Ahora, hay algo muy importante que pasa, y lo vamos a ver, no solo en esta carta, sino en las demás cartas de Pablo. Y también lo habla la Escritura: el que robaba, ya no robe. Dios te va a dar, a mí me pasó una vez, va a decir, yo no soy santurrón, hermano. A mí una vez Dios me llegó y la palabra del Señor me rompió como esa espada de dos filos. Y Dios en ese momento se encargó: este año lo que te voy a enseñar, Julio César Luis Guillén, a pagar impuestos, papá. Oh, la sangre de Cristo tiene poder, dije yo. Y yo no agarré una serie de predicaciones, paga tus impuestos, era conmigo. Y fui al fisco y debía un montón. Y me decía la señorita: hay cómo, joven, no se preocupe, hay cómo. Cállese la boca, señorita, vamos a seguir trabajando. ¿Qué más hay que hacer? No, joven, es que hay cómo. Y ahí sí, nada de que, espérame, señor, Dios puede ser santo sin mancha, sin arruga, hasta no. Dios me estaba enseñando a mí, ha sido escogido para ser santo. Ahora, eso es bien importante, para cerrar este tema de que reunió todas las cosas en Cristo. Estas bendiciones las reunió en Cristo Jesús. Tu santidad, tu llamado, tu presentarte delante del Señor Jesucristo, está en Cristo. Ha sido reunido en Cristo. Todas las bendiciones espirituales están cimentadas en la roca que es Cristo. Por eso nuestros deseos cristianoides de querer llegar a la presencia del Señor se han quedado cortos como iglesia, como cuerpo latinoamericano, por no leer la Escritura o por leerla a porciones, por no estar comprometidos a la Escritura, por querer nosotros estar en el centro y no Cristo. Voy a seguir leyendo porque ya son 8:05. Dice: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí están en ese colorcito, todo lo que tiene que ver con la voluntad del Señor, se los puse ahí para que vieras que Él lo quiso hacer.
Nadie lo forzó, la voluntad del Señor estuvo ahí. ¿Qué? De tener herencia. Ahora, ¿qué quiere decir ser predestinado? Verso 11. ¿Qué quiere ser predestinado? Porque dice que tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Algo que se hace Escogido con- antes. Escogido antes. Y eso es muy importante porque este es el pensamiento, de aquí parte Pablo para toda su carta. Hasta dice, no es de nosotros, es don de Dios. Y eso es bien importante porque si tú lo ves desde el punto de vista de los de Efesios, de los de Éfeso, esos compadres pensaban, tenían escuelas de pensamiento de los sofistas, de los epicúreos. Había otra escuela de pensamiento, ahí se me está olvidando estos compadres, ¿cómo se llamaban? Estoicos. Si tú lees la carta a los Colosenses, cuando Pablo dice que te andas diciendo que no comas, que comas y que no comas, porque así decían, no comas ciertas cosas. Y también los judíos, dice que no te importa, eres de Cristo. Eso no tiene nada que ver. Esos son intentos humanos de tratar de encontrar la santidad. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que tú como cristiano evangélico también tienes esas cosas en tu corazón, que tú vas a querer pasar tu santidad en lo que tú haces y no en lo que Cristo hizo en la cruz. Voy a seguir. Conforme al consejo de su voluntad, verso 12, a fin de que nosotros, y esto está bien interesante, que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahí está hablando de ellos, los que fueron primeros, los que esperaban en el Mesías. En él también vosotros, los gentiles, por eso lo puse en dos colores, nosotros, dice de ellos, vosotros que fuimos primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de la gloria. 13, en él también vosotros después, y son dos cosas, de escuchar el mensaje, esa misma palabra mensaje viene de logos, que viene de eulogía, de bendición, es la misma palabra. Al escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, ¿cuáles son las dos condiciones? Escuchar y creer. Dice que ellos esperaban a Cristo, tú escuchaste y creíste. ¿Qué escuchaste? Ahí está la respuesta. El mensaje, el evangelio de la salvación. Habiendo creído, ahí es bien importante. ¿Fuiste qué? Sellado. Yo quiero que te pongas a pensar en todas las cosas que puse en recuadro, que son bendiciones. ¿Cuántas de esas bendiciones que están ahí en el recuadro, tú estás como un agente pasivo? Paciente. ¿Qué me refiero con agente pasivo? Ahí nos dice, todos los que corrieron, todos los que se aguantaron, todos los que le echaron ganas. ¿Cómo te sellan? ¿Cómo sellan a una vaca? ¿Quién aquí era ganadero? ¿Pero qué hace la vaca? Si se deja poner. Trabaja duro, ¿no? Trabaja unos 60 años y le echa ganas para que la sellen. La tiran al piso, la sellan. A veces en contra de su voluntad o 100% en contra de la voluntad. Ahora, este sellado, fíjate con qué fuiste sellado, amado. Esto, hermano, ¿qué es el Espíritu Santo? El aliento de Dios. El Espíritu Santo es la bondad del Señor expresada. El Espíritu Santo, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, Barruach, es su aliento, es su vida. Y lo interesante es que la sangre de Cristo es vertida en ti y te cubre, pero el aliento penetra y mora en ti. Y se vuelve parte de tu sangre, se vuelve parte de ti. Con eso fuiste sellado y hasta este momento, compadre, lo único que hiciste, a diferencia del pueblo hebreo que ellos sí estaban esperando, tú nomás estabas... Lo único que sí hiciste es creer. Y ahí está la verdad. Y por eso quiero cerrar con esto, hermano. Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia,
con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, porque somos tan especiales para Dios, ¿verdad? Ahí dice eso. No, para alabanza. Sí somos especiales para Dios, pero el centro de todo esto es para alabanza. A mucha gente le cuesta que Dios quiere alabar su gloria, porque pensamos que Dios es como uno. Ahora yo quiero cerrar este pensamiento ahorita aquí. Esto. Hermano, la única condición de todo lo que vimos aquí es que creyeras el mensaje, habiendo escuchado. Habiendo oído. Dice la palabra que la fe viene por oír, el oír viene por la palabra del Señor. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás alimentando tu alma? Soy bien sangrón, a veces sí le digo a mis hermanos en Cristo, hermano, Dios no tiene WhatsApp, Ni Facebook. habla con Él. Y es que, hermano, ando bien alejado de Dios. No es cierto. No estoy bien aquí. Hermano, no soy santo. Fuiste escogido para ser santo. Hermano, es que no tengo, Dios no me bendice. Espérate. No. Es que no tengo carro. Pues mira, si así te quedaras por el resto de tu vida, fuiste una persona sin carro por unos 30 años, pero has sido bendecido por toda una eternidad. Puedes estar enfermo por 40, 100 años, a lo mucho, así te fue mal, pero mal 100 años. Pero has sido escogido desde la eternidad. Y esas son, por eso te digo que cuando Dios habla de bendición y tú andas metido en tu cuevita de pensamiento así grecorromano, así de tu filosofía de que voy a ser bonito, llega la verdad de Dios, le pone una dinamita, explota todo eso y te dice, mira la belleza. Todo lo que andas buscando, toda esa santidad que andas buscando en los himnos o en las canciones modernas, o cuando a veces dicen los hermanos que dirigen la alabanza, hermanos, vamos a entrar a la presencia del Señor. Hay que ponernos a hablar así en diferentes cosas para entrar a la presencia del Señor. Yo digo, yo sé que a veces hay una presencia manifiesta del Señor que realmente se mueve en nosotros, pero Dios no depende de lo que tú hagas. Yo me acuerdo cuando una vez me dijeron unos hermanos, vamos a hablar en lenguas hasta que baje el Espíritu Santo. Y yo dije, oremos, porque ya empecé a hablar cosas que no. Padre, Señor, yo te quiero pedir que todo lo que yo haya hablado que no sea de ti, sea borrado, Señor. Tu palabra dice que no se hagan muchos de vosotros maestros, porque vamos a llevar más condenación. Y yo por eso te pido que más allá yo de hablar, pueda yo también escuchar tu palabra. Y de la misma manera que yo oro por mí, yo pido que cada hermano que está escuchando sepa que hay un bendito Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto es lo hermoso, en ti, mi amado y bendito Salvador, en el Cristo que está a la diestra del Padre, que sus ojos son como de fuego, su rostro es más brillante que el sol, sus cabellos son como bronce bruñido, y que el cielo está cantando, digno es el Cordero de recibir la gloria y la honra. Porque ya no es el carpintero de Galilea, es el Cordero de Dios, que mandó al Espíritu Santo de la promesa, y que esas bendiciones, Padre, penetren a todos nuestros intentos de santidad y nos entreguen la realidad de ser escogidos para ti. Y que cada hombre que aquí está pretendiendo llegar a una santidad que no puede alcanzar, recurra a la confesión de sus pecados, al arrepentimiento, para poder dejar esos rudimentos y proseguir, Señor, a la meta del supremo llamamiento. Yo te doy gracias por los pastores y líderes que aquí están. Gracias por la fe de ellos, Señor. Gracias por su vida de ministerio que nos alimenta. Yo te doy gracias por el pastor Bobby, gracias por su llamado a esta iglesia. Gracias por el pastor Mauricio, Señor. Gracias por el liderazgo de la iglesia, la hermana Amy, el hermano Michael, el hermano David. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están de Ujieres, Señor, hermano Víctor, hermano Ángel.
y los demás, Señor, que están sirviendo. Gracias por los que están aquí sirviendo, enseñando la palabra. Gracias porque tú también estás llamando a otros que están aquí. No solo a hablar, abrir la boca aquí, sino también afuera. Bendice al pastor Mauricio en su tiempo de descanso y nuestras familias. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.